Yo solo quería que él fuera feliz. Yo solo quería que él fuera feliz. Cada vez trato más y más, pero parece que él no quiere hablar conmigo. Se sigue encerrando en su propio mundo y como padre de familia mi responsabilidad es cuidarle. Sé que no anda en muy buenas compañías, los amigos que él tiene no me gustan, pero yo quiero que él sea feliz y le doy libertad. Yo quiero que él sea feliz. Pero él no se comunica conmigo, ya no hablamos, no me permite tener una conversación, simplemente se encierra. Y yo sé que las cosas en las que anda a veces no son muy buenas, pero como padre, ¿qué es lo que uno quiere para sus hijos? Lo mejor. Yo quiero que él sea feliz. Pero nunca me imaginé que él iba a acabar en la situación que ahora está. ¿Ha tenido usted alguna vez que decidir entre la felicidad de un ser amado y tener que decirles la verdad? ¿Ha estado alguna vez en una situación cuando usted sabe que alguien va por un mal camino y esa persona quiere perseverar en ese mal camino, pero su responsabilidad es decirles que eso va a tener un mal fin? Y a veces el decirle la verdad a alguien, aunque sea bien dicha, puede causar incomodidad y puede incluso poner en peligro la amistad o la relación. ¿Le ha pasado a usted algo así? Yo enseñé matemáticas en 9º y 10º en un distrito escolar aquí en el norte de Dallas. Y cuando yo era maestro, enseñaba a estudiantes álgebra y geometría y matemáticas. Y eran mis estudiantes, muchos eran estudiantes ESL que estaban aprendiendo inglés como segundo idioma. Y venían muchos de ellos de todas partes de Latinoamérica y de otros países, no solamente de Latinoamérica. Y ellos venían porque sus familias habían venido como inmigrantes buscando una mejor vida. Y los padres de esos muchachos a los que yo enseñaba trabajaban 2, 3 trabajos para poder proveerle a los muchachos una educación y una mejor oportunidad. Pero algunas veces, porque estaban bien ocupados como padres en sus trabajos, a veces no tenían el tiempo o la energía de supervisar a los muchachos muy bien. Y los padres bien ocupados en sus trabajos, tratando de ganar dinero, dólares, ¿verdad? Por fin empezaban a darle a los muchachos privilegios y recursos que a veces ellos ni soñaron cuando crecían. Los muchachos traían sus ropas de marca, traían sus electrónicos por todos lados, chiquitillos con un iPhone nuevo, ¿verdad? Cosas, todo tipo de cosas. Pero no tenían el tiempo ni la supervisión de sus padres. Y en una ocasión, unos estudiantes estábamos en la clase, llegó el policía a mi salón y dice, necesito llevarme a fulano de tal. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Confidencial. Se lo llevan al cuarto de detención. Le piden que saque sus cosas, vacían su mochila y sacan su cartera. Y en su cartera el muchacho tenía droga. ¿Y para dónde se hace? Este muchacho, cuyos padres estaban sacrificando su vida en su trabajo y esforzándose por darle un mejor futuro y comprarle la felicidad, cuando los padres estaban en el trabajo, se quedaba solo en su casa y los pandilleros de la comunidad venían y tocaban, nos empezaban a reclutar para que los muchachos empezaran a vender drogas en las escuelas, en las bibliotecas, en cualquier lado donde los muchachos iban. Y este muchacho, cuyos padres querían que solamente él fuera feliz, acabó en el sistema judicial. Pero es que yo solamente quería que él fuera feliz. ¿Quiere usted ser feliz? Pues quién no, ¿verdad? Queremos ser felices. Si usted quiere ser miserable, levante la mano. No, ¿verdad? No queremos ser miserables, queremos ser felices. Pero la felicidad de este mundo muchas veces nos llena el vacío de nuestro corazón. Y muchos de nosotros vivimos persiguiendo la felicidad y pensando que cuando yo tenga esto o tenga aquello que mi corazón anhela, por fin voy a sentirme satisfecho. A lo mejor es una casa más grande, a lo mejor es tener dinero en el banco, a lo mejor la seguridad de un negocio, a lo mejor la pareja que yo he anhelado. Tantas cosas que perseguimos buscando la felicidad, pero la felicidad de este mundo no solamente es transitoria, que está ahorita y mañana se va, es caprichosa. Depende de las circunstancias. ¿Qué tal si la chica que a ti te gusta, tú no le gustas? La frustración del chamaco, ¿verdad? Es que no me pela. Pues es que a la chica le gusta que le guste y tú no le gustas, ni modo. ¿O qué cuando
Usted no puede conseguir esos objetivos, los ahorros, tanto que usted se esfuerza y trabaja, pero parece que echa su dinero en saco roto. La semana pasada hablamos en Lucas capítulo 12 cómo Jesús dice a sus discípulos, no se preocupen, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. No se preocupen porque todas las cosas del mundo, las gentes del mundo buscan qué comer, qué beber, qué vestir, pero su Padre sabe. Su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes que ustedes le pidan. Dios ya sabe lo que nosotros necesitamos. Lucas capítulo 12 dice. El Señor Jesús nos dice, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas les van a ser dadas por añadidura. Dios añade a nuestras necesidades su provisión cuando nosotros confiamos en Él. Dios ya sabe antes que usted y yo le pidamos. No estamos solos. No estamos a la merced de la búsqueda de la felicidad, porque hay un Dios que provee y nos invita a ser generosos. Dios quiere darnos tanto, no solo para suplir nuestras necesidades, sino para tener que compartir con el que tiene necesidad. Ahora, no significa necesariamente que vamos a ser todos ricos. No significa que vamos a ser todos guapos. No significa que todos vamos a tener carreras. ¿Pero qué significa entonces? Bueno, así como Pablo nos dice en Filipenses capítulo 4, dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia, en todo y por todo he sido enseñado. Contentamiento no es lo mismo que buscar ser feliz. La felicidad depende de algo externo que trato de alcanzar siempre y que huye, es un espejismo. El contentamiento es una actitud del corazón que encuentra su satisfacción en la presencia y provisión de un Dios que es fiel. Y ahí Pablo mismo en Filipenses nos dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando el Dios de la Biblia, Cristo Jesús, es su guía, cuando Él es su proveedor, cuando Él es quien da dirección a su vida, usted no tiene que preocuparse por buscar la felicidad, porque hay algo más grande que Dios quiere darle que la felicidad temporal de este mundo. Y eso es precisamente lo que nos hace pasar de ser personas que somos discípulos a ser multiplicadores de discípulos. Bueno, ¿y qué es eso, Pastor Miguel? Vamos a hablar de ello en un momento. ¿Qué es aquello que es más grande que perseguir la felicidad de este mundo, que nos motiva a compartir la vida de Dios con otros? Ya por varias semanas hemos estado hablando acerca de esta invitación de Jesús a seguirle. Jesús dice, sígueme y yo te voy a hacer un pescador de hombres. Ese es el camino del discípulo. Hoy es nuestro último mensaje de esta serie. Después de este mensaje, todos los que estamos en esta congregación ya vamos a ser multiplicadores de discípulos. Ya. Todos nosotros ya habremos oído por lo menos un poquito acerca de en qué consiste este proceso. Pero este proceso es un proceso que nos va a tomar toda la vida. Por eso cada domingo cuando venimos a adorar al Señor decimos que invitamos a todos los pueblos a unirse a Jesucristo en un viaje de por vida. Este camino, esta invitación de Jesús a seguirle es de por vida, que va a transformar nuestra vida y como resultado va a dar vida a otros. Entonces va a durar toda la vida. ¿Y en qué consiste el proceso? Bueno, ahí en su pequeña hoja que le di, el tablero, todavía tenemos algunos disponibles en el Centro de Cuidado Congregacional. Este tablero nos habla de 7 marcas, 7 distintivos que Jesús tiene para este desarrollo de un discípulo, de una persona que empieza a seguirle y que está en comunión con Dios, a una persona que ahora se une a Jesús en misión. Ya hemos hablado de cómo primero Dios nos invita a venir y seguirle, estar en su presencia, cómo Dios nos transforma cuando decimos no al pecado, sí a Cristo. Y ahora estamos en la última parte donde, habiendo ya recibido de Dios su palabra, habiendo ya recibido de Dios el cuidado de la familia de Dios, ahora nos toca pasar de recibir ¿a qué? A dar, a contribuir. ¿Y qué damos? Si usted escuchó la semana pasada, hablamos de dar de nuestro tiempo, tesoros, talentos. Si la semana pasada usted escuchó el mensaje y lo único que sacó del mensaje es que quiere que el pastor quiere que usted dé dinero, usted se perdió el mensaje. No, la invitación de Cristo no es que usted saque su chequera y le eche a la canasta. No. La invitación de Cristo es que usted consagre su vida, su corazón entero al Señor. Que usted se convierta en un mayordomo de todo lo que Dios le ha confiado y que usted cambie
su manera de pensar que usted posee y es dueño de todo, a reconocer que Dios es el dueño y que Dios le ha confiado sus recursos para que usted se una a su obra. No le estoy diciendo que nada más cuando usted da dinero a la iglesia es que usted hace la voluntad de Dios. No. La imagen de generosidad y de ser parte de la obra de Dios y la misión de Dios es muchísimo más que dar dinero a la iglesia. Involucra cómo usted cuida de su familia. La Biblia dice que como cristianos tenemos que cuidar de nuestra familia y proveer para las necesidades de nuestra familia. Cuando Dios le da trabajo, Dios le da vida, Dios le da energía, se le da para que usted cuide de sus familiares. Dios dice que le da para que usted comparta con otros que tienen necesidad, que Dios le da para que usted ponga a Dios primero en el ministerio. Generosidad es más que simplemente dar dinero, es también servir con su tiempo. Es dar su vida y su corazón a los propósitos de Dios donde Dios le ponga. Donde Dios le ponga. Entonces es mucho más que eso, es buscar el reino de Dios, es su justicia. El resto encontrará su lugar cuando Dios tiene el primer lugar. Pero entonces, ¿qué? Hay más. Dios quiere derramar su vida, la vida de Dios, en nuestros corazones por su Espíritu Santo y su amor, para que usted tenga no las miserias que este mundo le ofrece, sino la abundancia del amor de Dios derramado en su corazón por su Espíritu. Romanos capítulo 8 dice, para que le llene a usted con el fruto del Espíritu y de lo que Dios le da, usted tenga para compartir con otros. La misión de Cristo, unirnos a Él en misión, es el fruto de la vida abundante de Dios derramándose a través de usted. ¿Recuerda usted el Salmo 23? ¿Recuerda lo que David ora al final del Salmo? Dice, mi copa está rebosando. Tú pones una mesa delante de mis angustiadores. Mi copa está rebosando. El Señor quiere llenar su copa y de lo que se derrama de su relación con Dios, Dios quiere que usted comparta con aquellos que no tienen esa relación. De eso se trata, unirnos a Dios en misión. Y eso es precisamente como vamos a concluir hoy. ¿Cómo es que Jesús quiere cambiar nuestra mente de una búsqueda de felicidad personal que muchas veces se convierte en una búsqueda egoísta? Lo que a mí me gusta, lo que yo quiero. ¿Cómo Dios quiere que cambiemos de una búsqueda personal de la felicidad a algo más grande? Si tiene su Biblia, le voy a invitar a abrirla en el Evangelio de Juan, capítulo 13. Hoy vamos a estar en el Evangelio de Juan, capítulo 13, 14 y 15. En un momento vamos a ver en qué consiste este llamado, que es más grande que mi búsqueda de la felicidad personal. Cuando usted busca su felicidad personal, como en el caso que yo le comenté del estudiante de la escuela donde yo trabajaba, algunas veces esa búsqueda puede acabar en un desastre. La Biblia nos dice en el libro de Proverbios, capítulo 14, versículo 12, dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Algunas veces cuando perseguimos la felicidad personal desde nuestro punto de vista, las cosas se ven muy bien, pero muchas veces acaban muy mal. Esos padres del estudiante con la mejor intención querían proveer para sus hijos, pero en proveerles los recursos que ellos estaban buscando, desafortunadamente descuidaron lo más importante, su relación personal con sus hijos. ¿Qué es lo que vamos a perseguir nosotros? ¿Ser felices o habrá algo más grande? En la señal número 7, cuando Jesús gradúa a sus discípulos de ser discípulos a multiplicadores de discípulos, Jesús nos va a dar ese llamado, ese objetivo de nuestra vida que es más grande que nuestra felicidad personal. La señal número 7 en el tablero nos dice, tiene que ver con nuestra comisión. En otras palabras, ¿cuál es la misión de mi vida? Y si se fija, esta palabra comisión es una palabra compuesta, es misión con alguien más. Comisión, compartida con alguien. ¿Quién es ese alguien? Cristo. Cuando usted está dispuesto a entregar el propósito de su vida personal al propósito por el cual Cristo vino, usted se une con Cristo en su misión. Usted no es un accidente biológico. Usted no es simplemente el resultado de su historia al azar. Usted en Cristo es el resultado de un Dios que le hizo y le escogió desde antes de la fundación del mundo. Dios tiene un propósito. Dios le hizo a propósito y le puso aquí con un propósito específico para que otros puedan conocerle a Él y puedan adorarle. Esa es la misión de Cristo. Entonces, ¿en qué consiste esta comisión? Es la medida de la madurez de un discípulo de Cristo, cuando usted ya está maduro para unirse en misión con Cristo. La medida de la madurez de un discípulo de Cristo es el amor sacrificial demostrado por la disposición del discípulo de unirse a Cristo en sus propósitos redentores en la iglesia y en el mundo. ¿Qué significa esto?
esa palabra, propósitos redentores. Empezar una pregunta. A Cristo algunas veces le llamamos Cristo nuestro Redentor. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que Jesús sea nuestro Redentor? Ya sabía que le iba a hacer examen hoy, ¿verdad? Ajá. ¿Qué significa que Jesús sea nuestro Redentor? ¿Perdón? El que pagó, el Salvador que pagó el precio. Redención es un precio que se paga para rescatar a alguien que está sujeto a la esclavitud o bajo ciertas condiciones que le atan. Redención es ese pago, es ese rescate para restaurar algo que estaba atrapado. Cristo es nuestro Redentor y nos ofrece la salvación como un regalo, no porque no tenga valor. La salvación es lo más valioso y caro del universo, pero Cristo pagó el precio. ¿Cuál es el precio de nuestra salvación? Su propia vida, su sangre. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero para quitar el pecado, Cristo pagó con su propia vida en la cruz. ¿Qué fue lo que motivó a Jesús a ir a la cruz? Su amor. No fueron los romanos, no fueron los judíos los que lo colgaron de la cruz. No fue Judas que le traicionó simplemente, fue su amor el que lo llevó a Jesús a la cruz misma. Y cuando usted y yo nos damos cuenta que es este amor de Cristo que nos lleva a unirnos a su misión y nos lleva a compartir la vida de Cristo con otros, lo que nos motiva no es la obligación ni tampoco es la búsqueda egoísta de mi felicidad, sino el bienestar de otros por amor sacrificial. Déjenme preguntarle, ¿cuándo es que Jesús murió por nosotros? ¿Cuándo éramos qué? Romanos 5:8 nos dice, ¿verdad? Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros cuando éramos enemigos de Dios, cuando no merecíamos nada. Mire, ¿cree usted que Cristo solo murió por los guapos? No. ¿Cristo solo murió por los ricos? No. ¿Por quién murió Cristo? Por todos, cuando ninguno de nosotros lo merecíamos. El amor de Cristo es un amor incondicional, es un amor sacrificial que se dio a sí mismo sin importar el mérito de los que lo habían de recibir. Usted y yo no motivamos a Dios a morir por nosotros. Cristo murió por nosotros a pesar de nosotros, cuando éramos sus enemigos. El amor de Dios es un amor como nada de lo que este mundo ofrece. Y precisamente de ello vamos a hablar hoy, porque Jesús nos dice que un discípulo madura cuando su motivación pasa de una búsqueda egoísta de su satisfacción a una entrega generosa de amor sacrificial como la de Él. Así que si tiene su Biblia, la invito a abrirla en Juan capítulo 13 y vamos a hablar de ello. Un discípulo de Cristo, vamos a ver dos cosas. Primero, un discípulo de Cristo se convierte en un multiplicador de discípulos, es capaz de darle vida a otros cuando se rinde al nuevo paradigma de Cristo de amor sacrificial sobre felicidad personal. ¿Qué significa un paradigma? La manera en que pensamos, lo que da sentido a nuestra vida. Muchos de nosotros hemos vivido nuestra vida siguiendo el camino de la búsqueda de nuestra felicidad, especialmente aquí en los Estados Unidos, ¿no? La Declaración misma de Independencia dice que Dios nos ha dado ciertos recursos, ciertos derechos inalienables en los cuales están la vida, el derecho a la vida, el derecho también a la búsqueda de la felicidad, la libertad. Nada de malo con la búsqueda de la felicidad cuando no es el propósito máximo de nuestra vida. ¿Quiere Dios que seamos felices? Es una pregunta interesante. Si usted ve en su Biblia no habla mucho acerca de la palabra felicidad. Habla de términos como, por ejemplo, en las bienaventuranzas, bienaventurados, dichosos, felices. Puede traducirse felices, pero esta bienaventuranza, esta bendición, esta felicidad siempre es vista desde un punto de vista de la venida del reino de Dios. No algo que podemos lograr completamente en este mundo, porque este mundo es transitorio, este mundo está roto por el pecado, este mundo está en rebelión en contra de Dios. La Biblia nos dice que somos extranjeros y peregrinos en este mundo. Este mundo no es nuestro hogar. La verdadera satisfacción, llenura y plenitud de vida vamos a encontrarla solamente cuando el Señor Jesús regrese y restaure esta creación. No vamos a encontrar la felicidad en las cosas que este mundo ofrece, sino en lo que Cristo promete.
¿Y qué es lo que promete Jesús? Jesús promete un nuevo modelo de amor que es más grande que mi felicidad personal. Un amor hacia Él y hacia su familia. Mire lo que dice Juan capítulo 13, versículo 31. Un poquito de contexto antes de leer este versículo. En Juan capítulo 13, 14 y 15, Jesús está con sus discípulos en esa última cena, donde unas horas después va a ser entregado para ser crucificado y después ser sepultado y resucitar entre los muertos. Estas son las últimas horas de Jesús con sus discípulos. Y Jesús ha llegado a la graduación de su discipulado, ha llegado al punto donde Jesús les va a decir en unos cuantos minutos, ahora te toca a ti. ¿Te toca a ti qué? Compartir la vida que yo te di. Esta es su graduación. Y Jesús les va a dar dos características que Jesús quiere que pongan ellos atención, porque esto resume todo el proceso de esos 3 años que Jesús ha estado con sus discípulos. La primera de ellas, usted la tiene aquí después de Juan capítulo 13, los primeros versículos donde Jesús lava los pies de sus discípulos. El contexto es bien importante porque el hecho de que Jesús estuviera en esa última cena con los discípulos pensaban que esta iba a ser la inauguración del reino de Dios. Ellos tenían razón, pero tenían las expectativas equivocadas. Jesús en la Santa Cena, que repetimos todos los domingos cuando venimos a adorar, Jesús iba a inaugurar el nuevo pacto del perdón de nuestros pecados en su sacrificio, pero no como los judíos lo esperaban. Los judíos esperaban que el reino de Dios viniera cuando el Mesías viniera, iba a derrocar todos los enemigos de Israel, iba a echar fuera a los romanos, iba a traer la restauración de la creación, la abundancia de Israel. Iban a reinar sus discípulos con Jesús físicamente. Los discípulos habían estado preparando porque ellos querían ser felices también. ¿Cómo se preparaban? ¿Se acuerda aquel pasaje donde los 2 discípulos, Juan y Santiago, traen a su mamá? ¿Qué le dicen a Jesús? Señor Jesús, queremos que nos hagas un favorcito, así un chiquito nomás, no mucho. Mamá, ándale, dile. ¿Qué quieres que te haga? No, pues lo que te digamos, prométenos primero, ¿no? Como el niño chiquito, mamá, ¿me prometes algo qué? No, primero prométeme, luego te digo, no, pues espérate, ¿no? Primero dime qué es, a ver si sí o si no. Jesús dice, ¿qué quieren? Pues algo chiquito, nomás en tu reino deja que uno se siente a tu derecha, uno a tu izquierda, nomás. Nomás querían los asientos de mayor poder y prominencia en el reino, algo pequeño. Jesús les dice, ustedes no tienen idea. El reino no viene para complacerte a ti en tus deseos egoístas. El reino viene para bendecir aún aquellos que no buscan a Dios y rescatarlos pagando el precio de redención, el sacrificio de Jesús. El rey iba a entregar su propia vida para aquellos que estaban perdidos en sus pecados pudieran tener el regalo de la vida eterna, y los discípulos no lo entendían. Porque los discípulos solamente tenían ojos para sus propios deseos. ¿Y qué hace Jesús? En esa noche, Él se quita su manto y se pone una toalla de un esclavo y empieza a lavarle los pies. Y Pedro, cuando viene a Pedro le dice, Señor, tú nunca me vas a lavar los pies. Y Jesús le dice, si yo no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Y Pedro, el péndulo, ¿verdad? Señor, entonces báñame de cabeza a pies. No, Pedro, ya estuve contigo 3 años. Por favor, pon atención a lo que te quiero decir. Nomás los pies, Pedro. Ya el resto está bien. En tu caminar vas a tener que constantemente dejar que otros te laven tus pies. Pero si tú ya tienes a Cristo en tu vida, confía en Él, permanece en Él. Déjame hacer mi trabajo, Pedro. Ok. Y entonces Jesús, al final de lavar los pies, les dicen, ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón porque lo soy. Si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, así deben lavarse los pies unos a otros. Cristo quería inaugurar ahí con sus discípulos una nueva comunidad basada no en su felicidad personal, sino en un principio más grande, y eso es lo que Jesús nos va a decir ahora mismo. El versículo 31, Juan capítulo 13, mire lo que Jesús dice. Le dijo, versículo 31, Juan 13. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Parece trabalenguas, ¿verdad? ¿De qué está hablando Jesús ahí? Bueno, en el Evangelio de Juan, la hora de gloria es el momento en que Jesús está colgando en la cruz. Es la hora donde Dios manifiesta quién Dios es y lo que Él ha venido a hacer. Mire cómo leímos, todos los domingos leemos nuestra misión, ¿verdad? Existimos para glorificar a Dios. La gloria de Dios no se despliega en la búsqueda egoísta de nuestra satisfacción.
sino en el sacrificio de Cristo por amor por la humanidad. La gloria de Dios se refleja en lo que Dios hizo por amor por nosotros. Y mire lo que Jesús dice, versículo 33, dice, hijitos. Jesús ve a sus discípulos como sus hermanos, como su familia. Dice, hijitos, aún estaré con vosotros aún poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así yo os digo, ahora os digo, a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. En lugar de buscar nuestra felicidad personal, Cristo quiere que sus discípulos estén comprometidos con un estilo de vida donde nos amamos unos a otros. Ahora, aquí hay algo interesante. Jesús dice, le estoy dando un nuevo mandamiento. ¿Es un nuevo mandamiento este? ¿No dice el Antiguo Testamento antes que debemos amarnos? Dice, el primer mandamiento, el más grande, cuando le preguntaron a Jesús, dice, el mandamiento más grande es ama a Dios con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente, todas tus fuerzas. El segundo es semejante, ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso no es nada de nuevo. Bueno, sí hay algo nuevo. Mírelo de nuevo lo que Jesús dice. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. El nuevo mandamiento de Cristo es un mandamiento que toma el mandamiento de la ley un paso todavía más adelante. Mire, había un debate entre los judíos. ¿Qué significa eso de amar al prójimo? ¿Recuerda la parábola del buen samaritano? El escriba le dice, bueno, ¿y quién es mi prójimo? Mi prójimo son mis cuates, no más los judíos, aquellos que se parecen a mí, aquellos que, los que hablan español nomás, a los anglos, no, no, nomás. ¿Quién es mi prójimo? Jesús les da la parábola del buen samaritano, ¿verdad? Tu prójimo es todo aquel al que tú puedes amar, no del que tú sacas ventaja. Aquel al que tú puedes serle de bendición, aquel a quien Dios te ha llamado a amar. Y Jesús les da por fin un ejemplo de qué significa el amor de Dios. El amor humano, el amor de este mundo es un amor de conveniencia. Yo te amo porque me gustas, yo te amo porque me hace sentir, yo te amo porque yo quiero. El amor de Dios es un amor que se da por el beneficio de otro a pesar de que el otro no sea digno de recibirlo. Es un amor sacrificial. Cristo fue a la cruz por nosotros cuando nosotros éramos pecadores. Cristo le dijo a sus discípulos, esta comunidad que estoy formando, esta iglesia, es una comunidad donde otros se van a dar cuenta que son mis seguidores, porque la vida que ustedes van a vivir va a replicar lo que yo he hecho con ustedes. Cristo no nos escogió a nosotros porque seamos los más guapos o los ricos o los mejor portados. Cristo nos escogió porque estábamos perdidos en pecado y Dios nos amó por pura gracia. La Biblia dice, de gracia recibieron, den de gracia. Esta comunidad tiene que ser una familia que es conocida porque somos capaces de darnos un amor que no depende de quién me cae bien, depende de quién me ha amado, Dios. Cuando tú te das cuenta del amor incondicional de Cristo, tú te das cuenta que su invitación es una invitación a un amor que duele. Mira el contexto, lo que sucede inmediatamente después de que Jesús les dice esto. Versículo 36. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no puedes seguirme ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, tu vida pondrás por mí. Déjame preguntarte, cuando andabas allá de adolescente, en tus 13, 14, 15, 16 años que tenías, te latía el corazón por esta chica o por este chico, ¿verdad? Bien enamorado, bien enamorado. ¿Cuántas promesas hiciste? Oh, hasta el fin del mundo, ¿verdad? No, yo te voy a esperar. Te voy a esperar hasta que tú regreses. Después de 3 meses, ¿cuántas promesas hacemos por amor? ¿Qué tal matrimonio? Hasta que la muerte nos separe. Y después pasan los días, ¿verdad? Los meses, bueno, hasta que los hijos, o las deudas, o la gordura, o tus modos, o qué nos separe. Promesas son fáciles de hacerse, pero de cumplirse es otra historia. Y Pedro, bien intencionado, ama a Jesús.
Mi vida pondré por ti, Señor. En el jardín de Getsemaní, él saca la espada. Está listo a entrarle, pero lo que Pedro no entiende es que lo que Cristo va a hacer es muchísimo más de lo que él puede hacer solo. Y Jesús le dice, tu vida pondrás por mí. De cierto te digo, no cantaré el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Y tú conoces la historia. Jesús es llevado a la cruz, Pedro lo va siguiendo ahí de lejos, y mientras Pedro va persiguiendo a Jesús y buscando a Jesús, él es confrontado por los otros ahí en la fogata. Tú estabas con el Galileo, yo no conozco a tal hombre, yo te vi, yo no lo conozco. Y la tercera vez, y Pedro maldice, yo no conozco a tal hombre, y maldiciones salen de su boca, y Jesús voltea y lo mira, el gallo canta. Y Pedro sale y llora amargamente. Déjame preguntarte, ¿es la iglesia una comunidad perfecta? ¿Cuál va a ser tu precio para que tú dejes de amar a esta comunidad imperfecta? ¿Que alguien te haga mala cara? ¿Que alguien se aproveche de ti? ¿Que alguien te mienta? ¿Hay pecado en la iglesia? Todos pecamos. Hay confesión, hay perdón, hay restauración. Pero todavía hay luchas. Esta comunidad tiene que ser una comunidad donde el amor de Cristo se pone en práctica todos los días y donde lo que nos une es más grande que lo que quiere separarnos. ¿Y qué es lo que nos une? El amor sacrificial de Cristo. Amar a la familia de Dios y amar a Dios te va a doler porque somos imperfectos y nos vamos a lastimar. Pedro traiciona a Jesús. Pero si tú le das unas hojas adelante, en el capítulo 21, después de su muerte y su resurrección, Jesús regresa a la vida y viene a encontrarse con sus discípulos y va a buscar a Pedro. En el pasaje, en el capítulo 21, Pedro se agarra a 2 de sus cuates, de sus codiscípulos, y se van a pescar, porque si tú te acuerdas, Pedro antes que era pescador, ¿verdad? Se va de pesca otra vez. Pedro está tan desorientado, no sabe qué va a hacer de su vida porque ha traicionado a Jesús. Y Jesús viene a su encuentro. Y ahí en Juan capítulo 21, ellos se van a pescar y toda la noche están tratando de pescar y no encuentran nada. Exactamente la misma escena que cuando Jesús los llamó por primera vez. Y allá en la orilla, en la playa, hay un hombre en una fogata y los llama. Y los discípulos se avientan y llegan todos mojados a la orilla y saben que es Jesús, pero no dicen nada. Y Jesús está preparando unos peces ahí de desayunar. Jesús le dice a Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Esa frase, hermanos, esa pregunta es difícil de interpretar porque en el contexto, gramaticalmente, no hay un referente exacto a qué se refiere Jesús con estos. Se referiría a Jesús, ¿me amas más que los discípulos, que el mundo? ¿Me amas más que qué? Bueno, algunos estudiosos piensan, y yo tiendo a estar de acuerdo, que Jesús no se refiere a los discípulos porque lo estaría comparando, ¿verdad? ¿Me amas más que esto? Bueno, el mismo pecado que antes, presunción. ¿Me amas más que qué? Mi postura es que Jesús se refería a lo que Pedro estaba comenzando a hacer de nuevo. Piensa por un momento. Él está regresando a lo que ya sabe, ser pescador, sus redes, los pescados, a su oficio. Y Jesús le dice, Pedro, este tiempo que hemos pasado juntos, este discipulado que te he dado, vale la pena lo suficiente para que cambies tu manera de pensar de lo que tú quieres a un amor por mí que es más grande que lo que este mundo te ofrece, tus redes, tu estilo de vida. Mi llamado es más grande que lo que tú hacías antes de conocerme. Y Pedro le contesta, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y Jesús le dice, Pedro, entonces, sígueme. ¿Te fijas? Ya Pedro ha fracasado, ya Pedro ha luchado, ya Pedro ha visto sus limitaciones y aún así él se da cuenta que el amor de Dios es lo único suficientemente fuerte e incondicional para darle la vida que él anhela. Más grande que la búsqueda de la felicidad que este mundo te ofrece es experimentar y vivir el amor sacrificial de Cristo. No tiene precio y Él es el único que nunca te va a decepcionar. Entonces, un cambio de pensar de tu búsqueda de la felicidad al amor de Cristo. Y una cosa más. Ven conmigo a Juan capítulo 15. Cuando tú te das cuenta que el amor de Cristo es lo único que vale la pena por lo cual vivir, ahora Dios va a derramar su amor en ti para que tú lo compartas con otros. Y Dios te invita
a que te unas a Dios en sus propósitos redentores, cambiando tu manera de vivir de esta búsqueda egoísta de tu satisfacción personal a una vida, escúchame bien, fructífera, cristocéntrica y que da vida. En lugar de decir, Señor, dame, dame, ahora tú puedes decir, Señor, de lo que tú me has dado, tu amor, ahora yo quiero compartirlo. Ahora yo quiero ser fructífero, no feliz, no siempre. Ya no va a ser un ídolo esta felicidad. Ahora yo quiero dar fruto para ti. Juan capítulo 15, mira lo que dice ahí. Versículo 1. Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo pámpano, toda rama que en mí no lleva fruto, lo quitará. Todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve ¿qué? Más fruto. Más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto en sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen, lo echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En eso es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Te fijaste? Allá en Juan 13 nos dijo Jesús, en esto sabrán todos que son mis discípulos, si tienen amor unos con otros. Y ahora Jesús dice, ustedes van a confirmar que son mis discípulos si llevan mucho fruto. Dios quiere que tú y yo llevemos fruto. Y él continúa diciendo ahí, dice, versículo 11, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Por último, mira, versículo 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuereis del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me hubieran perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora me han visto a mí, han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla su palabra que está escrita en la ley. Sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. ¿Qué está diciendo aquí Jesús? Jesús quiere tomar a sus discípulos de regreso a donde empezaron siguiéndole. ¿Te acuerdas? En Marcos 3. Los llamó para que estuvieran con él, para enviarlos a sanar y a predicar. Les dio autoridad. Jesús les da 3 mandamientos. Primero, del 1 al 8. Permanezcan en mí. Esta palabra se repite 10 veces. Primero, tu comunión con Dios. Él es la vid, tú eres una rama. Si cortas la rama de la planta, ¿va a dar fruto? Tu primera prioridad, de nuevo, es permanecer en Él. Muchos de nosotros empezamos, pocos perseveramos hasta el fin. ¿Sabes por qué? Porque los caminos del discipulado están llenos de los que se quedan atrás distraídos en lo que el mundo ofrece. Permanece en Cristo. Separado de Él, nada puedes hacer. Tu comunión, lees tu Biblia, oras, adoras en comunidad. El enemigo va a tratar de arrancarte de la vid. Permanece en Él. Segundo, ámense unos a otros. Debe ser la atmósfera de la familia de Dios, la iglesia. Si no nos amamos unos a otros, estamos jugando a la religión. Dios no te pide que asistas a servicios, que seas parte de programas. Dios te pide que ames a tus hermanos y hermanas en Cristo como tu misma familia, incluso más grande que tu familia de carne. Pastor, espera tantito.
¿No dijo Jesús? Si alguno ama a su padre, madre, mujer, hijos más que a mí, no es digno de mí. El amor de la familia de Dios va a durar por toda la eternidad porque es el amor de Cristo. Es algo que solo Dios puede hacer, sobrenatural. Y a veces en la iglesia ya no queremos ir porque este cuate me cae tan gordo y siempre se sienta allí. Tú y yo somos parte de la familia de Dios, no porque le caigas bien a alguien, sino porque Dios te escogió por su pura gracia. Tenemos que aprender a amarnos. Y por último, Jesús dice, ahora tienes que ir y dar testimonio a un mundo que te va a odiar, te va a lastimar, te va a maldecir, pero tu trabajo junto con el Espíritu Santo es darles testimonio. ¿Testimonio de qué? De que hay un amor más grande que nuestro pecado, un amor que está dispuesto a morir aún por sus enemigos. Ese amor es el amor de Cristo. Hermanos, como iglesia, Dios nos ha llamado a la comunión, a un compromiso de amor unos con otros, y una consagración y colaboración de discipulado que les dice al mundo que hay un amor más grande que la felicidad que este mundo nos ofrece. Y eso nos va a tomar toda la vida. 1 Corintios 13:13 dice, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Nadie nunca va a amarte como Cristo ya lo ha hecho. Él se merece que permanezcas en Él. Y así como Jesús le dijo a Pedro, aunque le fallemos, Jesús dice, sígueme. Cuando sientas que ya no puedes continuar, Jesús va a estar ahí para invitarte de nuevo y decirte, sígueme. Ahí en tus notas, en tu tablero, así como empezamos, todos nosotros tenemos una fecha sin retorno, ¿verdad? Una fecha donde nacemos de nuevo. Ahora lo que Dios quiere es que en tu tablero ahora cada uno alcancemos a otro, que seamos fructíferos, que llevemos fruto. Fruto no significa solo tu vida, sino la vida de otros. Cada uno tiene que alcanzar a uno. Allí en tu tablero tienes que tener una fecha de a quién tú has ganado para Cristo. Déjame darte un ejemplo. Aquí en este pequeño contenedor tengo 2 racimos de uvas. Con esto quiero prepararnos para la cena del Señor. Estos racimos de uvas, tengo 2. Las uvas se ven más o menos iguales, un poquito diferente de color, pero casi iguales, ¿verdad? Se ven jugosas, se ven grandes. Si tú la pruebas, está buena. Perdón por el sonido, ¿verdad? Está buena, pero hay una diferencia entre ambas. Se ven más o menos iguales, saben dulces, jugosas, muy ricas. Pero la diferencia no la puede ver por fuera. La diferencia la ve dentro. ¿Sabe cuál es la diferencia? Este racimo es un racimo de uvas sin semilla. Este racimo es un racimo de uvas con semilla. Todas las uvas sin semilla son uvas clonadas. Son uvas de una variedad, de una mutación que surgió sin semillas. No se reproduce por semillas, se reproduce solamente cuando le cortas ramitas, las injerta, las hace y haces nuevas plantas. Esta vid se ve muy buena, sabe bueno el fruto, pero ha perdido la capacidad de reproducirse ya, solamente por clones. Está creada para ser jugosa, para no lastimarle con las semillas, para la comodidad y gozo de aquel que se la come, nada más. No para reproducir la vida como Dios la hizo. Muchos de nosotros como cristianos queremos ser fructíferos al punto de nuestro desarrollo personal, donde me parezca Cristo, sea moral, me porte bien, vaya a la iglesia. Pero muchos de nosotros hemos hecho el evangelio a un lado y lo hemos hecho nada más para nosotros. No lo compartimos. No plantamos la palabra de Dios en otros. Nos hemos hecho como una vid clonada. El problema con los clones, como los plátanos, este tipo de variedades, es que siempre no coma cuando habla. Siempre y cuando las condiciones sean buenas, esto va a crecer de maravilla, pero si algo cambia, esto se marchita y se muere fácilmente, especialmente con enfermedades. Hay enfermedades que pueden acabar con los clones con una enfermedad. Las variedades que tienen semillas son más resistentes porque tienen el imperativo de pasar la vida de generación a generación sin la comodidad del control humano.
¿Qué clase de cristiano va a ser usted? Uno que está cómodo, persiguiendo la felicidad donde todo se vea bien y cuando llegue al cielo va a decir, Señor, ya llegué, yo soy tu premio. El Señor te va a decir, oye, ¿y la misión que te di que hicieras discípulos? Pues yo soy, Señor. ¿Vas a llegar solo? ¿Con las manos vacías? ¿Vas a llegar con una familia que pueda decir, Señor Jesús, aquí está el fruto de tu amor? Tú me salvaste y por gratitud y por amor, tú lo salvaste a través de la semilla que tú me diste a plantar. ¿Qué tipo de cristiano eres tú? ¿Con semilla o sin semilla? Si quieres ser un multiplicador de discípulos, tienes que llevar la semilla de la palabra de Dios. Y el grano va a tener que caer a la tierra y va a tener que morir para que tú puedas dar la semilla. Vas a tener que decir no a lo que tú quieres, tu felicidad, para que otros conozcan el verdadero amor de Cristo. Con semilla. Porque Él te ha escogido para que lleves fruto y tu fruto permanezca. Oremos.